el fuerte dicta la salvación. Fui solo un hombre entre la multitud, pero algo oscuro despertó en mi luz. El tiempo arde en cada misión, cargando secretos en mi prisión. Una voz en mi mente susurra el plan: no eres humano ni bestia, vas más allá. Mi batalla es bajo mi piel, siento el poder romper mi fe, pero si caigo me alzaré otra vez. No hay marcha atrás, sangre y sombra, mi destino alterar. Con colmillos de fuego romperé la oscuridad. Un sistema me guía, pero elijo mi final, porque el monstruo en mí aprendió a luchar. ¿Quién soy si el mundo me teme? Un héroe, un error que tiene, pero si es por ellos moriré. Mi legado no lo dicta un juez. Sangre y sombra, no me voy a rendir. Cada herida en mi alma me obliga a seguir. Romperé las cadenas, escribiré mi verdad. Este vampiro ya no mira atrás. Un paso más y el mundo sabrá quién fue Diego en realidad. Capítulo 1529. La última carta de los Dalki, parte 2. Lo que mejor describía a los Dalki en ese momento era adaptarse a la situación. Samuel tenía razón. Graham nunca imaginó que el ataque sucedería tan pronto. Si los humanos y vampiros se hubiesen adelantado un poco más, el líder Dalki no habría tenido tiempo de preparar a la nueva generación. En su mayoría de 3 y 4 Picosni, a los Dalki humanoides. El poder combinado de vampiros y humanos era un factor que no había previsto. Y aunque la nueva generación estaba lista, había algo más en los planes de Graham que aún no. Cuando Lorenzo revisó los archivos en el servidor de Graham, descubrió otro experimento. Este llevaba tiempo en desarrollo, pero todavía no estaba completo. Lo más inquietante fue que habían trasladado la ubicación del proyecto, de los laboratorios en el planeta natal de los Dalki a una de las naves nodrizas. Era como si Graham hubiera esperado que pudieran llegar hasta su mundo natal. Al menos, así lo interpretó Samuel. Pero la verdad era más simple. Diego lo había desafiado, asegurando que los asentamientos vampíricos no podrían ser conquistados. Y Graham, testarudo como siempre, estaba dispuesto a probar lo contrario. Ese experimento se encontraba en la última nave Dalki que había puesto rumbo al planeta Rosa. Antes de que Samuel y los demás llegaran, 2 personas discutían acaloradamente dentro de la nave, aunque en realidad la decisión ya estaba tomada. La nave se dirigía de lleno al asentamiento vampírico. «Tenemos que informar de esto», gritó Bonnie a Boyd. Tras filmar a Sonny, ambos se habían mudado a uno de los planetas de la facción terrestres.
Allí también habían grabado cómo Longblade y los vampiros recuperaban el control del planeta. Eligieron ese mundo por una razón: mostrar la alianza entre humanos y vampiros. Pero ahí las grabaciones se detuvieron. Samuel les había advertido que internarse en la parte Dalki del sistema solar de las bestias era suicidio. Ni siquiera podía garantizar la seguridad de su propio ejército, mucho menos la de 2 civiles. Boyd había intentado convencerla, pero Bonnie no dejaba de insistir. Y mientras tanto, las buenas noticias se acumulaban, sin que pudieran ofrecer al público una visión completa de la guerra. El público estalló en críticas. Exigían ver las batallas en vivo, tal como lo habían hecho antes. Los soldados arriesgaban sus vidas, y los civiles querían pruebas de ello. La incertidumbre los consumía. Bonnie lo entendía. Ellos también estaban ciegos sin información constante. Pero entonces llegó la señal. Los Dalki habían comenzado a atacar la parte humana del sistema. Y no solo eso, la ofensiva provenía de la última nave nodriza. Bonnie no dudó. La gente merecía saber la verdad, y ella misma ya estaba en movimiento. Había, sin embargo, una pregunta en el aire, repetida una y otra vez por todos, y en especial por la facción maldita. ¿Dónde estaba Diego Talen? ¿No crees que ya tentamos demasiado a la suerte? Además, la mayoría ahí son vampiros, protestó Boyd. «Estás loco», replicó Bonnie con fuego en la voz. «Podría ser la batalla final, la que decida el destino de la humanidad. Es nuestro deber estar ahí, así que iremos». Boyd sabía que era inútil discutir. La nave ya estaba en curso. Aún así, expresó su frustración. Si realmente esta era la batalla final, sería la última vez que empuñaría una cámara. Al llegar, soltaron sus drones especiales. Capturaron el final de la retirada Dalki. Una imagen extraña, desconcertante. ¿La pelea ya terminó?, rió Boyd, filmando casi por reflejo. Parece que la suerte está de nuestro lado. ¡No! ¡Mira esa cara! ¡Haz zoom!, gritó Bonnie, con los ojos abiertos de par en par. La transmisión ya estaba en vivo. Por primera vez, el mundo entero veía a un Dalki humanoide. La cámara captó exactamente lo que Bonnie había notado. ¿Qué es eso? ¿Una mezcla de humano y Dalki? ¿Un Humalki? Ese nombre es estúpido, bufó Boyd. Y no lo hagas sonar lindo. ¿No ves cómo todos los Dalki reciben órdenes de él? Es el líder. Podría matarnos a todos en un parpadeo. Bonnie tragó saliva. Hay algo en esa sonrisa. Me está poniendo la piel de gallina. Los Dalki humanoides habían retrocedido, no por debilidad, sino porque el plan estaba listo. Solo necesitaban tiempo. Mientras los líderes vampiros se organizaban, Samuel se adelantaba con otro propósito. Activó su dispositivo de lectura de energía Dalki, confirmando los peores temores. ¿Qué tan grave es?, preguntó Chucky tenso. Samuel, de pie sobre los muros de la fortaleza, apretó los labios. Si no contamos a los que ya estaban aquí, la energía es 3 veces mayor que en cualquier otro planeta. Es peor de lo que esperaba. El rugido metálico de la compuerta de la nave nodriza lo confirmó. 3 figuras emergieron, y el mundo entero quedó helado. La transmisión no solo la veían civiles, sino también los soldados que habían sobrevivido sus propias batallas. La pregunta se repetía en sus mentes. ¿Cómo se supone que ganemos contra eso? «¡Tenemos que ir!», exclamó Satsuki, desde uno de los planetas de la facción terrestre, junto a Samantha. «No podemos esperar sentados, aunque estemos agotados». «Preparen la nave, nos dirigimos al asentamiento vampírico», ordenó Ezra al verlos. «Señor, no puede. Apenas puede moverse. ¿Cree que su presencia hará la diferencia? Si no ganamos esta batalla, hemos perdido la guerra». Su voz fue un rugido. «¡Llévenme allá! ¡Ahora!». La reacción global no era exagerada. Lo que salió de la nave no eran simples Dalki. El primero, delgado, con un aspecto apenas más humano que el resto, y 2 cuernos. El segundo, con un hocico alargado y puños capaces de concentrar energía brutal. Y en el centro, el más aterrador, un Dalki con una cola descomunal, que se balanceaba de un lado a otro al caminar. Cada uno tenía 5 picos en la espalda, pero lo alarmante no eran las púas, sino que todos se parecían a viejos líderes caídos, One Horn, Slicer y Greenhorn. Ya los matamos antes», susurró Vincent.
Solo tenemos que hacerlo otra vez. Desde lo alto de la torre, Samuel respondió con amargura. Sí, pero la vez pasada estaban separados. Ahora están juntos, y algunos de los que los derrotaron ya están muertos. Capítulo 1530. Luchar por el mundo. Al revisar la información que Lorenzo había enviado a Samuel, el estratega entendió de inmediato algo crucial. Aquellos no eran realmente One Horn, Slicer y Greenhorn. Esos tres líderes ya habían muerto, y no había forma de clonarlos. Lo que Graham había hecho era diferente. Tras incontables pruebas, intentó rastrear el ADN único que se usó para crearlos. La misma estructura genética que había sido mezclada con una bestia de rango demonio para forjar a los Dalki más poderosos jamás vistos. Pero había un problema. Incluso al combinar distintos ADN, jamás obtenía un duplicado exacto. Era como tener a los mismos padres, pero cada hijo siempre resultaba distinto. Aún así, sus fracasos no habían sido inútiles. De esa obsesión nacieron muchos de los Dalki de 3 y 4 picos de la nueva generación. Graham los creaba sin descanso, tanto para usarlos como sparring y fortalecer su propio cuerpo, como para acercarse a su objetivo, recrear monstruos comparables a él mismo. Y al final, había tenido éxito, al menos en parte. Los nuevos Slicer y One Horn no habían nacido de 5 picos, pero Graham perfeccionó su máquina de curación especial, un dispositivo que destrozaba el cuerpo de un Dalki hasta el borde de la muerte, y justo entonces lo regeneraba, una y otra vez, hasta volverlos casi indestructibles. Con ese método, ahora estaban en el campo de batalla. No eran copias exactas, pero compartían la esencia de los originales. ¡Líder eres!, rugió Vincent con voz implacable. Tenemos que eliminar a esos tres de inmediato, cueste lo que cueste. Trátenlos como si fueran del nivel de Laxmus. Los guerreros respondieron con un rugido que sacudió la tierra. Un segundo después, el ejército Dalki cargó de nuevo, con el Dalki humanoide a la cabeza. Los tres líderes de 5 picos caminaban con calma, y solo su presencia hacía que Samuel sintiera el peso de la desesperación. Piensa. Los vampiros, refugiados tras las murallas del asentamiento, miraban la transmisión que Bonnie estaba mostrando al mundo. No podían ver qué sucedía afuera, pero podían escuchar los rugidos de guerra y los impactos que estremecían el suelo. Samuel apretó los dientes. ¿Serviría de algo que más vampiros se unieran a la batalla? Quizás solo terminarían aumentando el número de cadáveres. Lo único que podía hacer era enviar un último mensaje. A todos, incluyendo a Diego. Escúchenme todos, bramó desde lo alto del muro. Esta es la batalla de nuestras vidas. Si vencemos aquí, la guerra habrá terminado. Saltó de la muralla y se lanzó directo al combate. En cuanto los Dalki entraron en rango, las torres comenzaron a disparar y las gárgolas de piedra se lanzaron al ataque. Vincent, viendo la masacre que se extendía frente a él, avanzó decidido para enfrentar a los tres líderes. Pero el Dalki humanoide le bloqueó el paso. Ambos chocaron puño contra puño en medio del campo, y aunque Vincent lo empujó hacia atrás con su fuerza descomunal, la criatura volvió a plantarse frente a él. ¡Maldito estorbo! ¡Quítate de mi camino!, rugió, liberando su aura de sangre. Pero más Dalki lo rodearon, encadenando su avance. Lo que Vincent no sabía era que los vampiros estaban exhaustos. Habían peleado antes y sus energías estaban casi vacías. Ni siquiera podían materializar sus armas internas de sangre. Si derroto a este humanoide, tendré que acabar yo mismo con los otros tres. Era un pensamiento temerario. Apenas tenía su aura de sangre, sin un arma de rango demonio. Quizá podría enfrentarse a uno de esos líderes, pero a 3 al mismo tiempo era suicidio. Entonces, los puños de Greenhorn de la nueva generación comenzaron a brillar. Una energía desconocida emanaba de ellos. Apuntó hacia una de las torres defensivas y lanzó un golpe de pura energía. La explosión pulverizó la estructura en un instante. El mundo entero observaba en directo cómo las defensas que alguna vez los hicieron sentir invencibles caían una tras otra. Las gárgolas, que luchaban con fiereza, fueron barridas cuando Slicer de la nueva generación blandió su cola, partiendo sus cuerpos en dos y destruyendo sus núcleos de cristal. Las murallas, símbolo de seguridad para el asentamiento, se tambaleaban, y por último apareció el gigante.
One Horn de la nueva generación empezó a crecer, haciéndose enorme, hasta que su sombra cubrió toda la fortaleza. Caminó con calma entre el caos y se plantó frente al muro principal. ¿Esta es su fortaleza indestructible?, se burló, levantando el brazo. Su puño cayó como un meteorito. El suelo entero tembló, pero sorprendentemente, la muralla resistió. Por ahora, golpe tras golpe, la piedra empezó a agrietarse. Los vampiros en lo alto por primera vez mostraron miedo, al ver ese rostro colosal elevarse sobre ellos. ¡No!, gritó Samuel. Usó su sombra para deslizarse entre las piernas del coloso y atravesar la muralla, apareciendo del otro lado. El público en la transmisión sintió el mismo terror. Si ni siquiera los vampiros pueden contra los Dalki, ¿qué esperanza nos queda? En ese momento, se abrió la puerta del castillo del 10. Un grupo salió marchando con determinación. Desde el cielo una lluvia de rayos cayó, bloqueando el ataque de Greenhorn contra una nave que se acercaba. No era solo Ezra, con él estaban Grimm, Samantha, Satsuki y otros de la familia Katz. Y detrás de ellos, recién regresados del planeta Dalki, Lorenzo, la familia Valdés completa, Luisa, Jake y los líderes vampiros. ¡Todos han vuelto! Eso significa que la misión fue un éxito, ¿verdad?, gritó Boyd, eufórico, convencido de que todavía había esperanza. Pero Bonnie no compartía su entusiasmo. Con un rápido zoom, enfocó sus rostros. Ninguno irradiaba confianza. Ninguno parecía creer que pudieran ganar. Samuel dio un paso al frente, mirando a todos los recién llegados. Lo siento. Sé que están exhaustos. Sé que ya dieron todo en la batalla anterior. Pero si no detenemos a estos monstruos, nos matarán a todos. Alzó la voz con fuerza. El mundo necesita su fuerza una vez más. Los demás guardaron silencio. No porque dudaran, sino porque ya sabían lo que debían hacer. ¡Maldita sea!, bufó Fex, apretando los dientes. Cuando todo esto acabe, exijo unas vacaciones larguísimas. No, mejor una luna de miel, y que alguien más la pague. El puño de One Horn cayó una vez más. Esta vez, la muralla se partió en pedazos. La fortaleza se vino abajo y, entre la nube de polvo, la silueta gigantesca del Dalki emergió como una pesadilla. Los vampiros y humanos se prepararon, reuniendo hasta la última chispa de fuerza que les quedaba. Y entonces, una voz resonó en el campo de batalla. Perdón por llegar tarde. Ahora pueden descansar. Capítulo 1531. Sincronización. Las dos naves habían partido desde el planeta pantanoso. En una de ellas viajaba Diego, acompañado de la tripulación original que lo había seguido desde el inicio. Jesk, la bestia con forma de gorila, también iba con ellos, aunque se mantenía apartado en el extremo opuesto de la nave. Todos lo notaban inquieto, y sabían que era por lo que estaba ocurriendo con Diego. Incluso ahora, él seguía atravesando un extraño proceso. La energía que antes lo rodeaba había desaparecido, pero en su lugar, su propio cuerpo irradiaba un poder imposible de contener. Ya atravesamos la estación espacial y vamos directo al asentamiento vampírico. ¿Y todavía sigue así?, preguntó el vizconde Norvik, mirando preocupado. No podremos entrar en combate si permanece en este estado. El conde, junto a él, asintió. Lo peor que podían hacer era interrumpirlo. Si Diego estaba en medio de algo importante, podían arruinarlo todo. La decisión fue clara: esperar. Mientras tanto, la quinta familia avanzaba rumbo al planeta. Diego no terminaba su proceso, y la tensión crecía a cada segundo. En las pantallas comenzaron a transmitir la batalla en vivo desde el asentamiento. Las imágenes inflamaron la sangre de todos los vampiros a bordo. 3 nuevos líderes Dalki aparecieron frente a las cámaras, y los corazones se encogieron. «¡Tenemos que ayudar!», gritó Norvik, con la furia reflejada en sus ojos. El conde apretó el puño, indeciso, pero entonces se giró y lo vio. Diego se había levantado, observaba sus propios brazos, como si no le pertenecieran. En su visión aparecieron mensajes del sistema. 100% del cristal ha sido absorbido. El sistema está en proceso de actualización. Diego ignoró por un momento los mensajes. Solo había una pregunta que ardía en su mente. «Ray, ¿estás ahí?». Hubo silencio. No esperaba respuesta, pero aún tenía una pequeña esperanza.
Y entonces, una voz resonó en lo profundo. «Aquí estoy. Pero no te distraigas conmigo, idiota. Mira la pantalla. Tu gente te necesita ahora mismo». Era Ray. Diego levantó la vista hacia la transmisión. Lo que vio lo golpeó como un puñal. «Actualícenme. Díganme qué ocurrió», ordenó. Ronsten no perdió tiempo y le relató la situación. La invasión, la aparición de los líderes de 5 púas, la desesperación que dominaba el campo de batalla. Norbik, al mismo tiempo, empujó la nave a toda velocidad hacia el asentamiento. Cuando finalmente estuvieron lo suficientemente cerca, Diego no dudó. Activó su viaje sombrío, atravesó las murallas y descendió directo hacia el caos. Su sombra tocó el suelo antes que él, amortiguando el impacto. Nadie lo había visto llegar. Y allí estaba, entre la destrucción, con sus compañeros agotados y Fex bromeando para ocultar el miedo, la muralla finalmente se derrumbó. «Lo siento», dijo Diego, su voz grave resonando en todos. «Lo siento por tardar tanto. Ahora pueden descansar». Al volverse, los demás lo vieron. Diego con la armadura de colmillo azul, radiante de poder. Nadie supo cómo había aparecido, pero estaba allí. 2 cámaras captaban la escena. Una enfocando a Diego, la otra a Wanghorn de la nueva generación que acababa de pulverizar la muralla. Aceleración nitro activada. En un parpadeo, Diego desapareció de la vista de todos. Y al instante siguiente, estaba frente al coloso, lanzando un puñetazo directo a su cabeza. «Nadie volverá a apoderarse de este asentamiento jamás», rugió. Su puño se transformó en un taladro de sangre, mezclado con energía chi. La velocidad era tal que parecía haberse teletransportado. Antes de que Wanghorn pudiera reaccionar, el taladro atravesó su cráneo, dejando un enorme agujero. El titán de 5 picos cayó lentamente, inútil contra el poder del vampiro. Y cuando su cuerpo tocó el suelo, algo diferente ocurrió. La tierra se cubrió de un manto negro. Diego ya había extendido sus sombras por todo el campo de batalla. «Ni uno solo de ustedes escapará». Las demás naves aterrizaron, trayendo consigo a Samantha y Ezra, que aún necesitaban ayuda. Pero lo primero que presenciaron fue el golpe demoledor de Diego. «¿Lo vieron?», balbuceó Fex, con la voz quebrada entre asombro y miedo. «¿Acaba de matar a Wanghorn? ¿De un solo golpe? ¿Lo que todos juntos no logramos en horas, él lo hizo en un instante?» El grupo entero corrió hacia la abertura en la muralla. Lo que contemplaron los dejó sin aliento. Diego se movía como un relámpago. Los Dalki de 3 y 4 picos parecían muñecos de trapo frente a él. Se deslizaba de uno a otro, golpeándolos bajo la barbilla, arrancando sus cabezas en un instante. Cada movimiento iba acompañado de un estruendo, como si rompiera la barrera del sonido una y otra vez. Un Dalki salió volando por una patada brutal, que lo estrelló contra los demás. El aire estalló en un rugido sónico al romper la atmósfera con su pierna. Pero los verdaderos líderes ya avanzaban. Slicer se lanzó girando en el aire, blandiendo su cola como una guadaña. Diego entrecerró los ojos. «Recuerdo cuando no podía hacer nada contra ti». De su sombra emergió la espada de Ariel. Con un corte certero, la cola de Slicer cayó al suelo. En ese mismo instante, Greenhorn disparó 2 ráfagas de energía. Diego giró sobre sí mismo y desató una explosión con su espada, desintegrándolas al contacto. Se abalanzó de nuevo sobre Slicer, que había regenerado su cola, solo para perderla otra vez con otro tajo. Y con cada corte, las heridas se acumulaban, sangrientas, debilitándola poco a poco. Los ataques de energía seguían cayendo sobre él, pero Diego los absorbía con sus sombras y los devolvía al suelo, arrasando con más Dalki en el proceso. Finalmente, sujetó la cabeza de Slicer entre sus manos. Su cuerpo estaba cubierto de heridas, sangrando sin control. «Hay una razón por la que te dejé vivir hasta ahora», susurró. Activó su nueva arma de rango demonio. La energía drenó el cuerpo de Slicer, fluyendo hacia Diego, haciéndolo aún más veloz. Miko, observando a la distancia, no pudo evitar exclamar: «¿Soy yo? ¿O Diego cada vez se mueve más rápido?». Cuando no quedó nada por drenar, Diego cerró el puño y lo atravesó con un taladro de sangre, perforando su pecho y matándola al instante. El campo de batalla tembló. Solo quedaban unos cuantos. Greenhorn, el Dalki humanoide y una veintena de sobrevivientes.
El sistema está sincronizándose 22%. Con cada segundo, el cuerpo de Diego se adaptaba más al poder del cristal del nido. Su fuerza seguía creciendo. Y todos sabían lo mismo. Lo que acababan de ver apenas era el inicio. Capítulo 1532. ¿La guerra terminó? Tras acabar con Slicer, Diego se detuvo por un instante. Miró sus propias manos, incrédulo. Todo le resultaba extraño. Con cada segundo que pasaba, su cuerpo se sentía más fuerte, más desbordante de poder. Incluso después de absorber a Slicer, la energía dentro de él seguía creciendo. Es ese cristal del nido, pensó, con la respiración pesada. No solo cambió mi cuerpo, lo sigue cambiando. El sistema se está sincronizando 34%. A medida que el porcentaje aumentaba, cada fibra de su cuerpo reaccionaba. Sus estadísticas naturales estaban mejorando de manera visible. Las notificaciones tras absorber el cristal parecían pocas, casi decepcionantes, pero ahora lo comprendía. El proceso aún no estaba completo. Lo mejor estaba por llegar. ¿Qué seré capaz de hacer cuando llegue al 100%? Las cámaras captaron algunos destellos de la batalla. El público vio cómo Diego había derrotado a varios Dalki con facilidad. Vieron cómo un gigante de 5 picos, que había destruido la muralla, caía de un solo golpe, y también presenciaron cómo Slicer, otra Dalki de 5 picos, era destrozada sin esfuerzo. Ese es el líder de la facción maldita, ¿verdad?, preguntó un espectador. Usaba sombras y sangre. Tiene que ser él. Nunca fui fan de Diego Talen, pero ahora mismo es lo único que tenemos. ¿Siempre fue tan fuerte? Otro agregó. Escuché que los líderes y los 4 grandes sufrían contra un 5 picos. ¿Cómo puede él aplastarlos como si nada? Tal vez entrenó en una cámara del tiempo, bromeó alguien. Fuese lo que fuese, por primera vez no había división de opiniones. El destino del mundo estaba en manos de Diego Talen, y todos se aferraban a él. La humanidad ya había perdido demasiado. La mayoría de sobrevivientes eran jóvenes que ni siquiera habían entrado a la academia militar. Muchos habían perdido a sus padres, a sus hermanos, a todos. Y todos gritaban al unísono frente a la transmisión. ¡Mátalos a todos, Diego! ¡Mátalos a todos! Al ver morir a sus iguales, Greenhorn de la nueva generación retrocedió, incrédulo. ¿Cómo es posible? Somos de 5 picos. Somos lo más fuerte de este mundo. ¿Quién demonios es este hombre? Golpeó sus puños entre sí, haciendo que la energía en sus manos brillara con intensidad. Estaba listo para vaciar hasta la última gota de poder en un ataque desesperado. Pero antes de que pudiera reaccionar, un estruendo sacudió el campo, y en el siguiente parpadeo, una mano apareció frente a su rostro, sujetando su cabeza con fuerza inhumana. ¿Dónde está?, rugió Diego, levantando el cuerpo del Dalki con una sola mano y azotándolo contra el suelo. Los demás intentaron acercarse, pero la sombra bajo los pies de Diego se expandió como una ola. No los dañaba directamente, pero irradiaba tanta energía que parecía tener la misma fuerza que él. Antes, canalizar tanta energía chi a través de sus sombras habría destrozado su cuerpo, pero ya no. El cristal del nido y su arma de rango demonio habían cambiado sus límites. La energía que rodeaba las manos del Dalki se desvaneció cuando los dedos de Diego comenzaron a hundirse en su cráneo. La sangre escurrió por las grietas. ¿De quién hablas?, chilló el Dalki, como si implorara por su vida. Un acto que nadie había visto jamás en uno de esos monstruos. ¡De Graham!, bramó Diego. Las ondas de sombra siguieron expandiéndose, y todos los Dalki cargaron contra él. Nitroaceleración ha terminado. En ese instante Diego cambió a la armadura del Rey de Sangre. Entonces, no me sirven para nada. La armazmídata armadura brilló con intensidad, drenando la sangre del Dalki en su mano. Un instante después, los demás Dalki lo alcanzaron. Y entonces, una explosión carmesí estalló desde el cuerpo de Diego, arrollando a todo lo que había alrededor. «Esa es la armadura del rey», comentó José, con incredulidad, pero nunca la había visto liberar una explosión tan grande. «¿Será por su aura de sangre?», preguntó Jake. «¿O es por la sangre de Dalki que absorbió?». Cuando el resplandor se disipó, Diego había cambiado de nuevo. Esta vez vestía la armadura de sangre de Ariel. Los Dalki más cercanos ya habían muerto en la detonación.
El que aún sostenía parecía carbonizado, con parte de su cuerpo reducido a cenizas. Diego levantó un pie y lo golpeó contra el suelo. De la tierra oscura surgieron brazos de sombra que atraparon a los Dalki restantes y los suspendieron en el aire como muñecos. ¿Es lo suficientemente fuerte para levantar a un Dalki?, exclamó Víctor, impactado. Recordaba cuando Diego apenas había descubierto el poder de las sombras. Ahora, esos mismos brazos eran sólidos como hierro, alimentados por la energía chi en su segunda etapa. El espectáculo era aterrador. Cuerpos de Dalki colgando como frutas de un bosque oscuro. Diego alzó una mano. De la sangre verde de sus enemigos comenzó a formar espadas afiladas, cientos de ellas. ¿Cómo lo había hecho aquel viejo vampiro en el pasado? Puedo sentirlo en el sistema. Muchos de mis líderes han muerto. Lucharon hasta el final, porque yo se los pedí. Con un movimiento de su brazo, las espadas atravesaron los cuellos de los Dalki, acabando con todos los que quedaban. Las sombras regresaron lentamente a su cuerpo, absorbiéndose por sus pies hasta que el suelo volvió a la normalidad. Diego miró hacia la nave nodriza que aún flotaba a lo lejos. Juntó sus manos, su armadura brilló, y la sangre se condensó en una esfera de energía colosal. Con un rugido, lanzó un cañón de sangre devastador. El impacto hizo volar la nave en 1000 pedazos. No quedó nada, ni la nave, ni lo que se ocultaba en su interior. ¿Ganamos?, preguntó Bonnie con la voz temblorosa, apenas conteniendo la emoción. El silencio se apoderó del campo. Los vampiros cruzaron la muralla destruida y vieron a su rey de pie, solo, entre ruinas y cadáveres. Sincronización completada al 62%. Entonces llegó el grito, no de alegría, sino de advertencia. «No», rugió Diego, su voz amplificada con chi, resonando en cada rincón. «Esto aún no ha terminado». A lo lejos, sobre una colina cercana a los restos de la nave, una figura vestida observaba la escena. El líder Dalki, Graham. Capítulo 1533. ¿Humanos o vampiros? La nave Dalki había caído a cierta distancia de las murallas del asentamiento vampírico. Entre ambos puntos se extendía un terreno que alguna vez fue un prado lleno de flores, ahora reducido a cenizas y cráteres por la guerra. A pesar de la distancia, Diego Talen había demostrado que su cañón de sangre podía alcanzar incluso hasta la colosal nave nodriza y reducirla a ruinas. Por un instante todos celebraban la aparente victoria, hasta que Diego los hizo callar con un rugido. La guerra aún no ha terminado. El silencio se apoderó del campo. Lo vieron avanzar, caminando hacia los restos humeantes de la nave, alejándose del asentamiento. Nadie entendía por qué. Todo lo que alcanzaban a distinguir era humo negro envolviendo la zona. Pero los drones de Bonnie y Boyd lo siguieron, transmitiendo en directo, y fue entonces cuando lo vieron. Una figura emergió de entre el humo. Saltó con tal fuerza que el impacto de su aterrizaje dispersó las cenizas y apagó incluso las llamas cercanas. El suelo tembló al recibirlo. Ahora todos podían verlo con claridad. Un Dalki, vestido con ropa humana. Una simple camisa blanca, pantalones negros. Su aspecto era tan extraño como inquietante. Los miembros de la facción Las Rosas lo reconocieron al instante. Ellos habían escuchado su descripción una y otra vez en las reuniones con Samuel. Graham, el Dalki más peligroso de todos. Finalmente apareció, dijo Samuel con el ceño fruncido, la última gran amenaza de los Dalki. Y mira, llegó incluso después que Diego. Apostaría a que no esperaba que avanzáramos tanto en su ausencia. Bueno, entonces Diego puede patearle el trasero, murmuró Fex, aunque su expresión reflejaba otra preocupación. Pero hay algo que me inquieta. Todos sentían lo mismo. La transmisión en vivo mostró a Diego y Graham frente a frente, y en las manos del líder Dalki había dos cuerpos. Con la izquierda sostenía a Sonny, la quinta líder vampira, su rostro cubierto de sangre. El grito ahogado de los vampiros se escuchó en el asentamiento. Sunny era querida por todos, tanto por quienes defendían a los vampiros como protectores de la humanidad, como por quienes los criticaban. Verla así era devastador. Diego, desde su cercanía, pudo notar que aún seguía con vida, aunque débil. Pero el horror no terminaba ahí. En la otra mano, Graham sostenía a una niña pequeña, de no más de 6 años. «¡Minnie!», chilló Ruby, con el corazón desgarrado.
Intentó correr hacia adelante, pero Samuel la sujetó con fuerza. «Déjame, tengo que salvarla, es mi hija». Samuel la retuvo, clavando sus ojos en los de ella. «Lo sé, pero el único que puede salvarla ahora está frente a él. Tienes que confiar en Diego». Ruby sollozó, luchando contra su agarre, pero no podía escapar de la fuerza de un vampiro. Diego apretó los dientes. Si Graham estaba usando rehenes, debía tener un motivo. ¿Pero por qué? Un monstruo como él no los necesitaba. ¿Cuál era su objetivo? «Graham», gritó Diego. «Ese es tu nombre, ¿no? Los Dalki fueron derrotados. Solo quedas tú. Esta guerra ya está perdida. No necesitas usarlos como rehenes». La respuesta de Graham fue una risa grave, que heló la sangre de todos los que escuchaban. Diego Talén, el rey vampiro, líder de la facción maldita. ¿Sabes algo curioso? En todos los datos que José Eno nos mostró, tu nombre jamás figuró entre los que podrían arruinar sus planes. Ni los míos. Pero míranos ahora. José está muerto, y yo soy el único que queda. Su sonrisa se ensanchó, mostrando los colmillos. Pero eso no importa. Si te derroto y consigo a la bestia rango demonio, siempre podré crear más de los míos. Tú eres el problema, la anomalía en todo esto. Si te elimino, el mundo seguirá el curso que estaba destinado a tener. «Entonces pelea conmigo», replicó Diego con firmeza. «Soy yo el obstáculo. Suéltalos. Vivos o muertos, ellos no importan para tu objetivo. Solo yo». Por un instante Graham lo observó con calma. Luego su risa volvió. «Tienes razón, pero los traje conmigo para hacerlo más interesante». Alzó las cabezas de Sunny y Minnie para que todos las vieran a través de los drones. «Conozco tu historia, Diego. Humano convertido en vampiro. Escalaste hasta lo más alto, primero entre humanos, luego como rey de los vampiros. Algo casi imposible. Y gracias a eso, fuiste el único capaz de unirlos. Humanos y vampiros, lado a lado». Sus ojos se alzaron hacia las cámaras, ignorando a propósito su presencia. «Yo vi tus transmisiones. Cada vez que hablabas al mundo, siempre surgía la misma pregunta. ¿Los vampiros están realmente del lado de los humanos? O mejor aún, ¿Diego Talén está del lado de los humanos?» Y entonces, Graham dejó caer la bomba. «La verdad es que los Dalki no somos extraterrestres. No, fuimos creados por los vampiros. Ellos son la razón de nuestra existencia, los culpables de todo». El silencio cayó sobre la transmisión. Los humanos que miraban desde sus hogares quedaron helados. «Los vampiros no ayudan por bondad», continuó Graham. «Solo intentan reparar el desastre que ellos mismos provocaron. Y mientras tanto, los humanos son los que sufren, usados como carne de cañón como daño colateral». Bonnie dudó. Sus dedos temblaban sobre el control de la transmisión. ¿Cortar o no cortar? Si lo hacía, ocultaría la verdad. Pero si lo dejaba, el impacto sería devastador. «¡Basta de mentiras!», rugió Diego, la ira encendida en su voz. «Sabías dónde estaban los vampiros, y aún así atacaste a los humanos. Vi lo que le hiciste a la Isabela. ¿Eso también fue culpa de los vampiros? ¿Qué hizo ella para merecer semejante muerte?» Graham soltó otra carcajada, más oscura que antes. «Oh, no te preocupes, tendremos nuestra pelea. Pero antes quiero saber algo. Tú, que siempre estuviste en ambos lados, dime, Diego Talén, ¿de qué lado estás realmente?» Entonces levantó a Sunny con una mano y a Minnie con la otra. «Solo puedes salvar a una. La otra morirá». Sus ojos brillaron con perversión mientras pronunciaba las palabras que estremecieron al mundo entero. «¿Estás del lado de los humanos o de los vampiros? Elige». Camino sola entre ruinas y voces, sintiendo el peso de cada elección. Las sombras llevan mi nombre en la noche y el frío susurra sin redención. No sé si el mundo me ve como soy o si la sangre me robó el corazón, pero aún recuerdo un tiempo sin dolor, cuando creer no era una prisión.
esta es la cruz que debo cargar. Déjame al menos soñar a luchar, porque aún en la herida hay luz que sangra y brilla. Tus ojos viven en cada misión, como un faro en la desolación. Y aunque el destino me rompa la piel, yo no dejaré de proteger. Si he de caer, que sea de pie, con tus recuerdos grabados en mi ser. Y si mañana no puedo seguir, al menos sabrás que luché por ti. Llegó un monstruo que aprendió a sentir.